¿Qué harías si un día todo lo que dabas por sentado se desmoronara frente a ti? Así comienza la historia de Maale, una mujer de 40 años que, tras ser diagnosticada con cáncer de ovario, vio cómo su vida cambiaba de manera abrupta e inesperada. Lo que parecía un viaje lleno de oscuridad y sufrimiento, terminó transformándose en una experiencia de sanación, esperanza y propósito. A través de una travesía espiritual, Maale encontró en su enfermedad una oportunidad para descubrir una fortaleza interior que jamás imaginó poseer. Quédate hasta el final del video para conocer cómo la resiliencia, la espiritualidad y el servicio a los demás no solo la ayudaron a superar el cáncer, sino también a descubrir el verdadero significado de la vida. Todo comenzó en una tarde cualquiera. Maale estaba en una consulta médica, esperando los resultados de unas pruebas. Cuando el doctor le dio el diagnóstico, las palabras cáncer de ovario resonaron como un eco interminable en su mente. Durante los primeros días, el miedo, la rabia y la incertidumbre la invadieron. ¿Por qué a mí?, se preguntaba constantemente. Su vida, que hasta ese momento parecía estable, se desmoronaba. Perdió un contrato laboral importante porque la empresa no quería lidiar con su estado de salud, y algunos amigos, incómodos con la situación, comenzaron a distanciarse. En un abrir y cerrar de ojos, todo lo que Maale conocía parecía haberse esfumado, dejándola sola con su dolor y una enfermedad que no sabía si podría superar. En medio de la desesperación, recordó a alguien que había sido una luz en un momento oscuro de su vida. El maestro Hitachi, un budista que la había ayudado a afrontar la muerte de sus padres años atrás. Decidió buscarlo, con la esperanza de encontrar alguna guía que la ayudara a enfrentar esta nueva etapa. Cuando llegó al templo, Hitachi la recibió con la misma serenidad de siempre. La vida es un río que nunca deja de fluir, le dijo mientras la invitaba a sentarse frente a un pequeño manantial que corría detrás del templo. El dolor como el agua viene y va, pero si te aferras al presente, encontrarás paz, incluso en medio de la tormenta. Hitachi le habló sobre la impermanencia, uno de los pilares fundamentales del budismo. Nada en este mundo es eterno, ni el sufrimiento, ni la alegría, ni el cuerpo que habitamos. Lo que estás viviendo ahora es solo una parte de un flujo constante de cambios. Si aprendes a aceptar la impermanencia, descubrirás que incluso en medio del dolor hay un espacio para la paz. Estas palabras calaron profundo en Maale, quien se dio cuenta de que hasta ese momento había estado luchando contra su realidad, en lugar de aceptarla. El maestro le habló también del nirvana, esa paz profunda que se encuentra más allá de los miedos y apegos del mundo material, y le invitó a buscarla a través de la meditación. Aunque al principio le resultaba difícil, Maale comenzó a dedicar unos minutos al día a meditar. Cerraba los ojos y se concentraba en su respiración, tratando de calmar la tormenta de pensamientos que habitaban su mente. Poco a poco, comenzó a sentir un alivio que no había encontrado en ningún otro lugar. Durante sus agotadoras sesiones de quimioterapia, practicaba lo que Hitachi le había enseñado. Respira y observa el dolor como si fuera un visitante pasajero. No te resistas, solo obsérvalo. Y así, cada vez que la náusea, el cansancio o el miedo la invadían, recurría a su meditación, encontrando en ella un refugio para su mente y su espíritu. Con el tiempo, Maale empezó a notar que no solo estaba cambiando su perspectiva, sino también su cuerpo. Los médicos, sorprendidos, le informaron que su tumor había reducido significativamente y que no había signos de metástasis. Aunque seguía enfrentando tratamientos médicos, estaba convencida de que la conexión que había encontrado consigo misma estaba jugando un papel crucial en su recuperación. El cuerpo es solo un vehículo para nuestra esencia eterna, reflexionaba durante sus sesiones de meditación. Este cambio en su percepción la ayudó a relacionarse con su cuerpo de una manera diferente, aceptando sus limitaciones, pero también valorándolo como un instrumento de aprendizaje y transformación. Inspirada por esta nueva perspectiva, Maale sintió el deseo de compartir su experiencia con otros. Empezó a asistir a grupos de apoyo para pacientes oncológicos, donde contaba su historia
con una honestidad y calidez que conmovían a todos los presentes. Muchas personas en esos grupos se sentían inspiradas por su resiliencia y su capacidad de encontrar esperanza incluso en medio del sufrimiento. Maale no solo compartía sus técnicas de meditación y las enseñanzas de Hitachi, sino que también escuchaba a los demás con atención, ofreciendo palabras de aliento y comprensión. Para muchos, se convirtió en un símbolo de fortaleza y un recordatorio de que la vida, incluso en sus momentos más oscuros, siempre tiene algo que ofrecer. Este deseo de ayudar la llevó a dar un paso más. Comenzó a visitar pacientes terminales en unidades de cuidados paliativos, brindándoles consuelo espiritual en sus últimos momentos. En una de esas visitas, un hombre mayor, con lágrimas en los ojos, le agradeció por sentarse a su lado. «Nadie ha hablado conmigo de esta manera en semanas», le dijo. «Me has hecho sentir que no estoy solo». Estas experiencias transformaron a Maale de una sobreviviente a una sanadora, alguien que había encontrado un propósito más allá de su propia recuperación. Su dolor se había convertido en una herramienta para aliviar el sufrimiento de otros. Y con cada visita, sentía que su propia sanación se profundizaba. La historia de Maale comenzó a ganar reconocimiento. Un periodista que asistió a uno de sus grupos de apoyo escribió un artículo sobre ella, llamándola el ángel de la muerte, no como un símbolo de tragedia, sino como alguien que traía paz y esperanza a quienes enfrentaban su última etapa de vida. Este artículo se viralizó y Maale comenzó a recibir invitaciones para hablar en eventos, escribir artículos y dar entrevistas. Aunque nunca buscó la fama, aprovechó cada oportunidad para transmitir un mensaje de esperanza y transformación. La enfermedad no define quiénes somos, es solo un maestro más en nuestro camino, decía con frecuencia. Sin embargo, Maale sabía que su viaje espiritual no estaba completo. En varias ocasiones, durante sus meditaciones, había experimentado lo que describía como visiones de una dimensión más allá del cuerpo. Estas experiencias, aunque difíciles de explicar con palabras, le habían dado la certeza de que la vida no termina con la muerte física. Decidió que era hora de profundizar en su búsqueda espiritual y con el apoyo de su médico y su familia, emprendió un viaje a la India. Allí, entre templos, monasterios y comunidades espirituales, continuó explorando las enseñanzas de grandes maestros y profundizando en su conexión con el presente. Maale regresó de la India con una energía renovada y una paz interior que no había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, lo que más la impactó durante su viaje no fueron los paisajes exóticos ni los templos, sino las conversaciones profundas con los maestros espirituales que conoció. Uno de ellos, el maestro Anand, le dijo algo que resonó profundamente en su corazón. La enfermedad es un mensajero. No viene a destruirte, sino a despertarte. Si la escuchas, puede guiarte hacia un propósito más elevado. Estas palabras la llevaron a reflexionar sobre cómo el cáncer, aunque devastador, le había enseñado a vivir con mayor plenitud y propósito. Maale entendió que la clave no era vencer la enfermedad, sino trascenderla, encontrar sentido en su experiencia y compartir ese aprendizaje con los demás. A su regreso, Maale no tardó en notar cómo su historia había inspirado a más personas de las que jamás imaginó. Decenas de cartas, correos y mensajes en redes sociales comenzaron a llegarle de personas que enfrentaban no solo enfermedades, sino también pérdidas, ansiedad o dificultades emocionales. Todos ellos encontraban en su historia un faro de esperanza. En lugar de sentirse abrumada, Maale sintió una inmensa gratitud. Entendió que su experiencia no había sido solo para ella, sino que había sido una herramienta para conectar con otros y ayudarlos a encontrar su propia fortaleza interior. Una de las iniciativas más significativas que surgieron tras su regreso fue la creación de un grupo de apoyo en línea llamado Renacer, dedicado a personas que enfrentaban enfermedades graves o situaciones de crisis. Este espacio no era como los grupos de apoyo convencionales. Estaba diseñado para integrar la sanación física, emocional y espiritual. Maale compartía semanalmente meditaciones guiadas, reflexiones sobre la impermanencia y ejercicios prácticos para cultivar la paz interior. Además, invitaba a otros expertos,
desde psicólogos hasta terapeutas holísticos, para que brindaran herramientas útiles a los participantes. El impacto de Renacer fue inmediato. Personas de diferentes partes del mundo comenzaron a unirse, no solo para aprender, sino también para compartir sus propias historias y apoyarse mutuamente. Maale, en cada sesión, recordaba a los participantes que no estaban solos. Aunque nuestras circunstancias puedan ser diferentes, todos compartimos la misma humanidad. Todos experimentamos miedo, dolor y dudas, pero también compartimos la capacidad de trascenderlos y descubrir una fuerza que quizás no sabíamos que teníamos. Estas palabras resonaban profundamente en cada uno de los asistentes, quienes encontraban en el grupo no solo consuelo, sino también una comunidad que los comprendía. A medida que el grupo crecía, Maale decidió ampliar su alcance. Comenzó a organizar retiros presenciales para las personas que podían asistir, donde integraba todo lo que había aprendido en su viaje espiritual y en su propia experiencia de sanación. Estos retiros eran inmersivos. Los participantes aprendían a meditar, practicaban yoga, asistían a sesiones de terapia de sonido con cuencos tibetanos y pasaban tiempo en la naturaleza, reconectándose con la energía de la tierra. Uno de los ejercicios más poderosos que Maale introdujo fue el de la visualización de la luz interior. Cierra los ojos e imagina una luz cálida en el centro de tu pecho, les decía con su voz serena. Esa luz representa tu esencia, tu fuerza, tu conexión con algo más grande que tú mismo. Deja que esa luz se expanda, que ilumine cada rincón de tu ser, que te envuelva con su calidez. Para muchos, este ejercicio se convirtió en un momento transformador, una puerta hacia la paz interior que tanto anhelaban. Durante uno de estos retiros, Maale conoció a Sofía, una joven madre diagnosticada con un cáncer agresivo que había perdido toda esperanza. Sofía confesó que había asistido al retiro como último recurso, después de que los tratamientos médicos no lograran detener la enfermedad. Maale la tomó de la mano y le dijo: «La esperanza no es solo esperar que las cosas mejoren, es decidir vivir plenamente aquí y ahora sin importar las circunstancias. Tienes una fuerza dentro de ti que aún no has descubierto, pero está ahí, esperando a que la encuentres». Estas palabras encendieron algo en Sofía, quien comenzó a practicar las técnicas que aprendió en el retiro con disciplina y determinación. Semanas después, Sofía envió un mensaje a Maale agradeciéndole por haberle devuelto el deseo de vivir, más allá del diagnóstico. La conexión que Maale establecía con cada persona era especial, única. No pretendía ofrecer soluciones milagrosas ni reemplazar la medicina moderna, sino complementar ese camino con herramientas que ayudaran a las personas a conectar con su esencia. Maale sabía que no todos los resultados serían iguales, pero creía firmemente que, independientemente del desenlace, encontrar paz en el presente era el regalo más grande que podía ofrecerse a alguien. Mientras tanto, los medios seguían interesados en su historia. Fue invitada a programas de televisión, podcasts y conferencias, donde compartía su experiencia con una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza. En una de esas entrevistas, le preguntaron qué había sido lo más difícil de su proceso. Maale, tras un breve silencio, respondió: «Aceptar que no tenía el control. Esa fue la parte más dura, pero también la más liberadora. Una vez que dejé de resistirme y comencé a aceptar lo que estaba viviendo, algo cambió dentro de mí. No se trataba de rendirme, sino de confiar en que, incluso en medio del caos, la vida sigue teniendo sentido». En otra ocasión, un joven del público le preguntó cómo lidiar con el miedo a la muerte, algo que Maale había enfrentado de cerca durante su enfermedad. Ella lo miró con empatía y dijo: «El miedo a la muerte es, en realidad, el miedo a no haber vivido. Por eso, más que temer a la muerte, debemos preguntarnos cómo queremos vivir este momento, aquí y ahora. Porque eso es todo lo que realmente tenemos, este instante». Estas palabras dejaron una profunda impresión en todos los presentes, recordándoles que la vida, en su fragilidad, es también un regalo que debemos honrar. Uno de los momentos más impactantes en su camino
fue cuando fue invitada a hablar en un hospital especializado en cuidados paliativos. Allí se encontró con pacientes y familias que enfrentaban el fin de la vida con un peso inmenso en el corazón. Maale, con su calidez característica, compartió su historia y les habló sobre cómo había transformado su miedo en aceptación. La muerte no es el final, les dijo, es un cambio, una transición hacia algo que no comprendemos completamente, pero que no debemos temer. Lo importante es cómo vivimos los días que tenemos ahora, cómo los llenamos de amor, de conexión, de propósito. Sus palabras conmovieron profundamente a todos y varias personas se le acercaron después para agradecerle por haberles dado una nueva perspectiva sobre algo que parecía tan aterrador. Pero Maale sabía que su historia no se trataba solo de ella. Siempre recordaba a las personas que el poder de la transformación no era exclusivo de quienes enfrentaban enfermedades graves. Todos en algún momento lidiamos con desafíos, pérdidas y sufrimiento. La clave está en cómo decidimos responder a esas experiencias, solía decir. Podemos dejarnos consumir por el dolor, o podemos usarlo como un puente hacia algo más grande, más profundo. Estas palabras resonaban especialmente con aquellos que, aunque no enfrentaban enfermedades físicas, buscaban sentido en medio de las dificultades de la vida. A medida que su historia continuaba impactando vidas, Maale sentía que su misión se hacía más clara. Ya no veía su cáncer como una tragedia, sino como una oportunidad para aprender, crecer y servir. Su travesía espiritual no solo la había ayudado a sanar su cuerpo y su mente, sino que también le había mostrado el poder transformador de compartir su luz con los demás. Y aunque su viaje aún no había terminado, sabía que cada paso que daba la acercaba más a cumplir el propósito que había descubierto en medio de la adversidad. A medida que Maale seguía expandiendo su misión de conectar con las personas y transformar su experiencia en una herramienta de sanación para otros, comenzó a profundizar en algo que siempre había sentido, pero que ahora entendía con mayor claridad: la importancia de la comunidad. Nadie puede sanar completamente en soledad, decía con frecuencia. Aunque sus meditaciones y su viaje interior habían sido fundamentales, Maale sabía que el acompañamiento humano, el sentirse vista y apoyada, había sido igualmente esencial en su recuperación. Esto la llevó a dedicar aún más tiempo a fortalecer Renacer, el grupo de apoyo que había creado, convirtiéndolo en un espacio en el que las personas podían sentirse parte de algo más grande que ellas mismas. Para lograrlo, Maale implementó una dinámica que rápidamente se convirtió en el corazón del grupo: círculos de sanación compartida. Durante estas sesiones, cada participante tenía un momento para hablar sobre sus emociones sin ser interrumpido, mientras los demás escuchaban con atención y sin juicios. Luego, en lugar de ofrecer consejos, los otros participantes compartían cómo esa experiencia resonaba con ellos o qué les había inspirado de la historia escuchada. El simple acto de ser escuchados con empatía puede ser profundamente transformador, explicaba Maale. Estas sesiones se llenaban de lágrimas, sonrisas y momentos de conexión auténtica que dejaban a todos con un profundo sentido de alivio y pertenencia. Si estás viendo este video, ¿alguna vez has experimentado el poder de compartir tus sentimientos con alguien que simplemente te escucha? Cuéntanos en los comentarios cómo te hizo sentir. Maale también empezó a explorar la idea de integrar herramientas artísticas en el proceso de sanación. Inspirada por las culturas que había conocido en India, donde la música, el arte y el movimiento se utilizaban como medios para expresar y liberar emociones, introdujo talleres de creatividad en sus retiros y grupos de apoyo. Uno de los talleres más populares fue el Diario del Alma, donde los participantes escribían, dibujaban o pintaban lo que sentían sin preocuparse por cómo se veía o si era correcto. La idea era permitir que el alma hablara sin filtros, usando el arte como un medio para sanar heridas internas. Durante uno de estos talleres, una mujer que había perdido a su hijo describió cómo, por primera vez en años, sentía que podía respirar con más facilidad después de plasmar sus emociones en un lienzo. Este tipo de transformación era lo que movía a Maale a seguir innovando en la manera en que ayudaba a los demás. Con el tiempo,
Los círculos de sanación, los talleres creativos y los retiros espirituales se convirtieron en verdaderos faros de esperanza para cientos de personas que enfrentaban diferentes tipos de adversidades. Pero para Maale, lo más importante era que cada persona que asistía comprendiera que la sanación no significaba la ausencia de problemas, sino un cambio en la forma de enfrentarlos. Sanar es un proceso continuo, repetía a menudo. No se trata de llegar a un punto final, sino de aprender a vivir con más amor y aceptación hacia nosotros mismos y hacia los demás. Estas palabras resonaban profundamente con quienes habían llegado al grupo buscando respuestas rápidas, pero que descubrieron que la verdadera sanación era un viaje. Entre los asistentes a Renacer había una mujer llamada Clara, que había estado luchando contra el cáncer de mama durante 2 años. Clara, una persona profundamente racional, se mostró escéptica al principio sobre la idea de explorar su espiritualidad como parte de su proceso de sanación. Sin embargo, después de asistir a varias sesiones y participar en un retiro, Clara confesó que algo en su perspectiva había cambiado. Siempre he buscado explicaciones lógicas para todo, pero lo que he vivido aquí me ha mostrado que no todo puede explicarse con palabras. Hay algo más, algo que no puedo definir, pero que me da fuerzas para seguir adelante. Maale, emocionada, le respondió: eso que no puedes definir es la conexión con tu esencia, con esa parte de ti que siempre ha sido fuerte, pero que quizás habías olvidado. Y está ahí, Clara, en cada uno de nosotros. El impacto de estas experiencias llevó a Maale a documentar sus aprendizajes en un libro titulado Renacer en el dolor, lecciones de una vida transformada. En él, compartió su historia con detalle, pero también incluyó herramientas prácticas, reflexiones y ejercicios basados en su propio proceso de sanación y en las técnicas que había enseñado a lo largo de los años. El libro rápidamente se convirtió en un recurso valioso para quienes enfrentaban momentos difíciles, no solo por la profundidad de su contenido, sino también por la autenticidad con la que Maale relataba su viaje. No escribí este libro para contar mi historia, explicó en una de sus entrevistas, sino para recordarte que tú también tienes la capacidad de transformar cualquier adversidad en una oportunidad para crecer. Mientras su libro ganaba popularidad, Maale continuaba con su labor de servicio, visitando hospitales y conectando con personas que necesitaban apoyo. Una de las experiencias más emotivas fue su encuentro con Javier, un niño de 10 años diagnosticado con leucemia. Aunque su cuerpo estaba frágil, Javier irradiaba una energía y una alegría que conmovieron profundamente a Maale. Durante su visita, Javier le dijo algo que nunca olvidaría: a veces sueño que soy un pájaro. Vuelo por el cielo y todo es tranquilo. No hay dolor, solo libertad. ¿Crees que los sueños pueden ser reales? Maale, conteniendo las lágrimas, le respondió: creo que los sueños nos muestran lo que nuestra alma ya sabe. Y quizás, Javier, en el fondo tú ya eres ese pájaro, libre y lleno de paz. Esa conversación fue un recordatorio para Maale de por qué hacía lo que hacía. No solo para aliviar el dolor de las personas, sino para ayudarles a recordar la luz que aún brillaba dentro de ellos. Los encuentros como el de Javier la llevaron a reflexionar más profundamente sobre la espiritualidad y la muerte. Comenzó a estudiar tradiciones relacionadas con el proceso de morir, incluyendo el concepto tibetano del bardo, que describe el estado intermedio entre la vida y la muerte. Estas enseñanzas la ayudaron a comprender que la muerte no era un final, sino una transición hacia algo más grande, algo que no podía ser completamente entendido desde la perspectiva humana. Esta visión no solo le dio paz con respecto a su propia mortalidad, sino que también le permitió acompañar mejor a las personas que estaban al borde de la muerte. No tengo todas las respuestas, decía Maale, pero sí sé que el amor y la presencia pueden ser los mayores regalos que podemos ofrecer a alguien que está enfrentando el final de su vida. Uno de los proyectos más significativos que Maale emprendió fue la creación de un espacio llamado la Casa del Presente. Este lugar, situado en un entorno natural, fue diseñado para ser un refugio donde las personas pudieran desconectarse del ruido del mundo exterior y reconectarse con ellas mismas.
La Casa del Presente ofrecía retiros silenciosos, talleres de meditación y programas de acompañamiento espiritual para personas en cuidados paliativos. Pero más allá de las actividades, lo que hacía especial este lugar era la atmósfera de paz y amor que lo impregnaba. Cada rincón, desde los jardines hasta las habitaciones, estaba diseñado para invitar a la introspección y la sanación. Maale dedicó gran parte de su tiempo a la Casa del Presente, asegurándose de que cada persona que cruzara sus puertas se sintiera bienvenida y cuidada. Aunque sus días estaban llenos de responsabilidades, nunca dejó de practicar lo que predicaba. Todas las mañanas, al amanecer, se sentaba en silencio frente al pequeño lago del recinto y meditaba, recordándose a sí misma que, a pesar de todos los logros y desafíos, lo más importante era vivir el momento presente con gratitud y amor. La historia de Maale, lejos de terminar, sigue inspirando a miles de personas alrededor del mundo. Su mensaje es claro: la adversidad no define quiénes somos, pero sí puede revelarnos lo que somos capaces de superar. Si esta historia te ha tocado el corazón, dale like a este video y compártelo con alguien que pueda necesitar un poco de esperanza hoy. Y recuerda, sin importar lo que estés enfrentando, siempre hay una luz dentro de ti, esperando a ser descubierta. ¿Qué parte de esta historia resonó más contigo? Déjanos tu respuesta en los comentarios y sigamos construyendo juntos un espacio de inspiración y conexión. Nos vemos en el próximo video.